Amada Iglesia, muy buenos días. Para mí es un honor nuevamente traer la palabra de Dios. Para mí en verdad es de regocijo el poder hablar de las maravillas del Señor. A toda la Iglesia, a todos aquellos que tienen hambre por el Señor. En verdad, mucho le pedimos al Señor para que esta palabra llegue a sus corazones, para que esta palabra sea entendida y sea aplicada por nosotros. Estamos ya varias semanas atrás, varios meses atrás, llevando bastante palabra escatológica, ¿no? Escatología. Ayer, recordando todos los temas que hemos visto, en verdad, el Señor nos ha hablado mucho con respecto a esto. Son diversos temas que hemos venido hablando a lo largo de estos meses con respecto a escatología. Y el Señor nos mandaba a aclarar bastante con respecto al panorama profético. La escatología sabemos que viene sobre el estudio de los tiempos finales. Habíamos dicho que la escatología es el estudio de la profecía bíblica, cuyo centro es Jesucristo, el Rey y Señor. Así lo declara la palabra de Dios. La palabra profética, la profecía bíblica, los acontecimientos profetizados y revelados a lo largo de la Escritura, estamos viendo la consumación de ellos, de la mayoría de estas profecías en nuestros tiempos, en este año, en este mes, en este día, en esta hora particular. Debemos sentirnos privilegiados de que estamos viendo y somos la última generación, como ya lo hemos dicho, y hemos estado analizando y podemos analizar todo el panorama profético desde el inicio de los tiempos hasta ahora, y hemos visto la exactitud, la veracidad, la perfección de la palabra de Dios. Hemos dicho que profecía bíblica es más del 60% de la palabra de Dios. Por algo Dios puso en tan alto porcentaje estos temas, porque es necesario que nosotros comprendamos muchas cosas, porque a través de la profecía levanta nuestra fe, a través del cumplimiento de la palabra de Dios, a través del cumplimiento profético, demostramos que tenemos un Dios vivo, un Dios real. A través de la palabra de Dios profética, afianzamos nuestra fe. A través de la palabra profética estamos prevenidos de lo que va a venir. Estamos anticipándonos a lo que Dios nos dijo antes. Es muy importante ello. El día de hoy vamos a hacer un estudio desde el origen de los tiempos hasta el final de los tiempos. Vamos a ver un poco de historia de Israel, vamos a ver un poco sobre las profecías bíblicas, vamos a hacer un repaso también de todo lo llevado, y Dios ha puesto en nuestros corazones el enseñarles para que lo tengan bien en claro en cuanto a tiempos, para que tengan bien en claro desde el inicio hasta el final todo lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que acontecerá en orden. Así que vamos a llevar ello. Yo te pido que estés muy atento ahí donde estás. Pedimos al Espíritu Santo en verdad que nos ilumine para comprender esta preciosa palabra. Yo les invito primeramente a abrir la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia preciosa en el libro de Isaías. Isaías, un gran profeta del Señor, el cual habló mucha palabra escatológica, ¿no? Y yo les invito a abrir su Biblia en Isaías capítulo 46. Ahí toma nota. Tenemos que ser buenos estudiosos de la palabra de Dios, buenos estudiantes, para ver lo que dice la Biblia, ¿no? Isaías capítulo 46. Y vamos a leer desde el versículo 9. Isaías 46, del versículo 9. ¿Ya? Este es el texto principal en que nos vamos a basar esta enseñanza del día de hoy. Dice así la palabra de Dios, ¿no? Y presten mucha atención. Dice el Señor: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas,
porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Yo cerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Podemos resumir todo lo estudiado en cuanto al panorama profético hasta la fecha, que son muchos temas, en esta palabra de Dios. El Señor nos ha relatado el principio de las cosas y el final de los tiempos. El Señor es el amo absoluto, el soberano, el todopoderoso, dueño y rey de los tiempos. Y esto lo ha manifestado en la palabra de Dios. Es muy importante por eso conocer la palabra de Dios, porque esta es otra herramienta poderosa para hacer entender a las personas que no conocen a Dios cuál es el Dios vivo y el Dios real que tenemos y que puede llegar a sus vidas. La palabra de Dios es un libro perfecto, hermoso y grandioso. Y me encantan estas palabras dichas por nuestro Padre Celestial, que dice, yo soy Dios y no hay otro. No hay ninguno como yo. Y es lo que siempre repetimos los cristianos. Señor, no hay nadie como tú. Eres lo máximo. Y siempre debemos de llenar de exaltación a nuestro Dios. Siempre debemos acordarnos, hijos de quién somos. Y tener por ende un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón de súbditos, un corazón de hijos del Rey de Reyes. Tener en cuenta siempre quién es nuestro Padre. Alejar religiosidad de nuestra vida, de nuestra mente, para tener en claro que estamos gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene control absolutamente de todo. Nada se hace si Él no lo autoriza. Nada. Recuerden que Satanás mismo no hace nada sin que Dios se lo autorice. Recuerden cuando estuvo visitando la tierra y vio a Job, fue Dios que le autorizó que hiciese hasta cierto límite muchas cosas, sin tocar la vida de Job. Satanás y todos están sometidos bajo Dios. Que nuestra rebeldía, que el pecado que abunda en este mundo, no nos contagie, no llene nuestro corazón y nos rebelemos ante ese grandioso. Siempre hay que recordar quiénes somos. Somos salvados por su sangre preciosa. Él nos escogió a nosotros primero. Él nos creó y Él ha creado un plan de salvación para nuestros pecados. Debemos vivir agradecidos y humillados ante el Rey de Reyes. Por eso es que cuando alabes a Dios, cuando adores a Dios, cuando leas la palabra de Dios, tienes que humillarte ante Él. Tenemos que manifestar ese respeto, ese amor, ese temor hacia Dios. Temor a Dios que tiene que conllevar a no pecar. Temor de Dios que tiene que conllevar a que si pecamos es un insulto o un escupitajo a la cara de Dios. Tenemos que llegar a ser esos hijos maduros, esos hijos de Dios, que en verdad nos asquee el pecado, porque es humillación a Dios, a ese Rey grandioso. Él sigue diciendo en su palabra, dice, yo soy y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Y es increíble cómo del Génesis se comienza a entretejer todo el plan de salvación de Dios y toda la palabra profética hasta nuestros días. Hemos preparado un cuadro de resumen de todo el tiempo profético.
y en el cual vamos a hacer que sea entendido para todos ustedes y vamos a estudiarlo punto por punto, vamos a tomarlo en cuenta, y aquí está el orden de las cosas para que aprendamos, para que no nos compliquemos y se quede grabado en nuestros corazones, porque es importante conocer ello, ojo. No conocerlo a media tinta, no conocerlo, sí, por ahí escuché que las resurrecciones, pero no lo tengo claro cuándo será, sí, el milenio, que el arrebatamiento, el rapto, que las 70 semanas de Daniel, y muchos pueden tener enredado las cosas aquí. Con esto vamos a facilitar para que eso enmarañado pues sea más comprensible, porque ninguno de nosotros tiene que tener el pretexto de que la palabra de Dios es difícil y escatología yo no sé. No, es difícil para a quien no le echa las ganas de aprender, para quien que no tiene el deseo de aprender, pero alguien que quiere aprender pues está meditando en ello, está repasando en ello, está tomando notas en ello y puede hacer preguntas en ello. Por ello hemos creado los lives de estudio, que hemos hecho muchos lives junto con Pastor Jonathan, para responder sus inquietudes, y siempre estamos al alcance de cualquier duda que puedan tener en cualquier momento, y pido al Señor que esta palabra preciosa pues llegue a sus vidas. Vamos a mostrarles este panorama, este hermoso cuadro que me ayudó a hacer Cecita, y hemos hecho un cuadro muy bonito. Recuerden que algo muy parecido ya lo hemos estudiado. Y aquí vamos a resumir todo desde el principio de los tiempos, desde el origen de los tiempos, desde Adán hasta la eternidad, pasado el juicio final, ¿sí? Entonces, como podrán apreciar ustedes en este panorama profético que hemos desarrollado para que sea entendible, y esto es propio de nosotros, de Abbey Church, vemos que desde Adán hasta Jesús, repasando, pasaron 4000 años, ¿verdad? Y vemos que en Adán, desde el origen, recuerden que ahí hubo la caída, estamos hablando de hace 6000 años, ojo, ocurrió la caída, y para ahí ya surgen los pactos, y ahí hemos puesto en primer lugar el pacto adánico, ¿no? Este pacto adánico, tomen nota, se encuentra en Génesis 1, del 26 al 30, y en el capítulo 2 también del verso 16 al 17. Y este pacto es de naturaleza general para toda la humanidad. Recuerden que Dios ahí había incluido la orden de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, y pronunció una maldición por el pecado. Pero es ahí donde Dios crea un pacto y habla de una provisión futura para la redención del hombre. Y esto se encuentra en Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Y qué cosa nos dice la preciosa palabra de Dios? Tomen nota, por favor. Dice así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. De aquí estaba ya dado esa promesa para con nosotros los hombres, de, a pesar de haber regado ese plan tan maravilloso que tenía Dios para con el hombre, en un paraíso, en una tierra fructífera, en una tierra de bendición, donde sobreabunde todo y donde haya justicia, amor y paz, nosotros lo echamos a perder por el pecado. Adán y Eva le fallaron a Dios, como tú y yo lo hemos podido haber hecho si hubiéramos estado ahí, y como tú y yo, habiéndolo conocido a Dios, le fallamos. Aquí no hay que culpa de Adán, de Eva, yo qué culpa tengo, que ellos fallaron. No, no es eso. Nosotros también fallamos, teniendo a Cristo, conociendo al Dios vivo. El pecado en el corazón se instauró, producto de esta rebeldía, de esta desobediencia, por ser engañados por Satanás, que hasta el día de hoy viene haciendo ese papel.
y se echó a perder esos planes. Y Satanás se creyó victorioso, pero no contaban con el poder de Dios, que ahí crea un plan de salvación para el hombre. Y este es el pacto edénico, o el pacto adánico también se le conoce, o edénico. Este es un pacto, entonces, una promesa de salvación a esta echada a perder de un reino precioso. Desde aquí ya se estaba mencionando volver a foja cero, volver a un reino terrenal, hermoso y precioso, que va a pasar y va a venir, pasada la segunda venida de Cristo, con el milenio y el reino de Jesucristo en la tierra, con todos sus hijos, Satanás siendo atado, y ahí vamos a estar gozándonos de esta creación preciosa, comiendo al lado de un oso, de un león, donde no va a haber pues cosas feas, porque Satanás no va a estar. El plan de Dios se va a cumplir, y esto viene desde el pacto adánico. Continuemos viendo. Ahora, ¿qué cosa viene? Adán, 4000 años antes de Cristo, 6000 años a nuestra historia. Aparece, recuerden, para que ustedes sepan, y recuerden que esto he puesto fechas aproximadas, pero aproximadamente en el año 3000, 1000 años después, aparece Enoc, un gran hombre de Dios. Recuerden que fue arrebatado al cielo y no conoció la muerte. Es una probabilidad de que Enoc esté presente como uno de los 2 testigos en la gran tribulación. Eso lo vamos a ver después y vamos a recordar eso. Pero un gran hombre de Dios aparece por el año 3000 a.C. De ahí viene Noé, ¿no? El gran hombre de Dios. Recuerden que para el 2500 a.C. aparece este gran hombre, y para esto la tierra se había corrompido. Para este tiempo la humanidad estaba totalmente pecaminosa. Había corrupción de carne, dice el Génesis. Había barbaridades que el hombre estaba cometiendo. Aquí es cuando habían aberraciones sexuales terribles, hombres teniendo relaciones con animales. La carne se había corrompido, el hombre se había rebelado totalmente, y la tierra estaba en verdad asqueada de pecado. Y es por eso que Dios dice: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su maldad del hombre llegó hasta niveles altísimos, y hoy en día estamos de nuevo en niveles, esos niveles tan tristes y lamentables de pecado como en los tiempos de Noé. Y Dios ahí decretó destruir toda la humanidad. Pero apareció un hombre, Noé, el justo. Y por ese hombre Dios no destruyó a toda la humanidad y salvó a los animales, a los seres vivientes, con Noé y su familia. Y ahí comienza una nueva etapa de la creación. Y aquí viene el pacto de Noé, o el pacto noético. Vamos a ver el diagrama. Año 2500 aproximadamente. Entonces, el pacto noético, este pacto también de origen general que hizo Dios con Noé después de la salida de Noé, su familia y los animales del arca, se encuentra en Génesis 9:11, que dice: este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra, dijo Dios. Y este pacto incluía una señal de fidelidad de Dios para guardarlo. ¿Cuál era el pacto? La señal del pacto era el arco iris, ¿no? Arco iris que hoy en día se utiliza para fines pecaminosos y para representaciones nada tienen que ver con el plan, con ese pacto hermoso de no destrucción a la raza humana. Entonces ahí Dios se prometió a sí mismo no destruir, y ese es el pacto noético, el pacto con Noé, que tenemos que aprender. Año 2500 antes de Cristo, ¿sí? De ahí aparece un hombre con el cual comienza la dispensación de Israel, comienza la aparición de Abraham. Aquí comienza la historia de Israel.
el pueblo escogido por Dios. El pacto abrámico aparece en el año 2000, cuando aparece en escena Abraham. Justo 2000 años después de Adán y 2000 años antes de Jesús aparece Abraham, y aparece la promesa a Abraham, el pacto abrámico. Este pacto es incondicional y fue hecho en Génesis 12, del 1 al 3, y el cual prometió la bendición de Dios sobre Abraham para hacer su nombre grande y hacer de su progenie una gran nación. Y el pacto también prometió bendición a quienes bendijeran a Abraham y maldición a quienes lo maldijeran. Además, Dios, ¿qué cosa promete con este pacto? Bendecir al mundo entero a través de la simiente de Abraham. Esta es la promesa que Dios hace a una tierra, a un pueblo modelo que Dios escogió, que quiso ser un pueblo modelo, que es Israel, pero a cada vez íbamos a ser bendecidos todas las naciones de la tierra, y así fue hecho. Gracias a Israel, nosotros tenemos la oportunidad de haber sido injertados en ese plan de salvación. No hay cristiano que no deba amar a esta nación bendita que es Israel. Nosotros los cristianos debemos amar a toda persona de Israel. Nosotros los cristianos no debemos permitirnos burlas ni mofas contra algún judío, contra alguno nacido en Israel. Por el contrario, debemos bendecirlos, debemos amarlos, porque son hijos muy, muy especiales para con Dios. Y este pacto abrámico da inicio, como vamos a ver nuevamente en el diagrama cronológico, da inicio a la era de Israel, ¿no? A la era de Israel. Este pacto se ve en la historia cumplido con los descendientes de Abraham y la creación de la nación de Israel, ¿no? Entonces, recuerden que la bendición mundial vino a través de Jesucristo, quien fue de la línea familiar de Abraham, y nosotros tenemos que estar enteramente agradecidos a esa nación preciosa, porque nuestro Salvador vino de ahí. Nuestro Salvador Jesucristo, si queremos verlo en un lenguaje natural, es de nacionalidad Israel. Así como yo soy peruano, Jesucristo es de nacionalidad de Israel. Ahí le plació nacer al Hijo de Dios, y esta nación bendita por la cual nosotros tenemos oportunidad, gracias a este pacto abrámico, de tener salvación. Entonces, año 2000 aparece Abraham, 2000 antes de Cristo. Y aquí comienzan 2000 años de historia. ¿De qué? De Israel. 2000, casualidad que sean paralelos, para que sean símiles, comparables con los 2000 años de la era de la gracia de la iglesia, no es casualidad. 2000 años entonces vienen desde Abraham hasta Jesús, porque recuerden que de Jesucristo hasta nuestros días ya viene la era de la iglesia, la era de la gracia. La era de Israel comienza entonces con Abraham, con el pacto abrámico. Recuerden ustedes, si tengan en la memoria, que Abraham, 2000 años antes de Cristo, de ahí viene Isaac, Jacob, recuerden todas las historias, ¿no? Recuerden que ahí viene destrucción de Sodoma y Gomorra, otra vez vuelve el pecado con fuerza a la humanidad. Recuerden que ahí Jacob tiene a sus 12 hijos, hay hambruna y se van a Egipto. Recuerden que ahí aparece en escena José, y recuerden que de ahí vienen muchos acontecimientos importantes. Abraham, año 2000, Moisés, año 1500. En esos 500 años ocurren estos hechos que les he contado. Entonces, cuando a ustedes se les venga a la memoria Abraham, ya saben que fue año 2000 antes de Cristo. Cuando ustedes quieren indagar un poco de historia con respecto a Sodoma y Gomorra, con respecto a José, ya saben que estamos hablando de 1800, 1700, 1600 años antes de Jesucristo. Entonces, esta época es muy importante, porque da inicio a la nación de Israel, al cumplimiento
de ese pacto. Dios es respetuoso de los pactos y hay muchos pactos que he querido justamente agregar aquí y que ustedes un poco tengan conocimiento de historia de Israel. Y es muy importante conocer la historia de Israel. La Biblia habla de la historia de Israel porque a través de la historia de Israel Dios nos habla muchas cosas. Entonces, Abraham, año 2000, comienza el pacto abrámico y de ahí suceden grandes hombres y aparecen los patriarcas. Otros estudios escatológicos le llaman la era patriarcal. Pero entonces, recuerden entonces que viene Jacob, viene José, el pueblo de Israel está siendo esclavo, o los descendientes de Jacob siendo esclavos en Egipto, y ahí aparece en escena Moisés, año 1500 antes de Cristo, ¿no? 3500 años antes de nosotros. Entonces Moisés aparece en escena en el año 1500 y es levantado como un líder prominente que va a librar al pueblo de Israel del sojuzgamiento de Egipto. Y aquí aparece el famoso pacto mosaico que hace Dios con nosotros. Este pacto se encuentra en Deuteronomio 11, ¿no? Y prometía al pueblo de Israel una bendición por la obediencia o una maldición por la desobediencia. Entonces, gran parte del Antiguo Testamento narra el cumplimiento de este siglo de juicio por el pecado y la bendición posterior cuando el pueblo de Dios se arrepentía y regresaba a Dios. El pacto mosaico, entonces, relatado en Deuteronomio 11, es ese pacto que Dios habla a Israel. Y habla y dice: yo te prometo que si me eres obediente, te voy a ayudar y te voy a bendecir. Ojo, pero si eres desobediente, va a haber maldición y castigo. Y este pacto se cumplió tal cual sobre la nación de Israel. Entonces, ese es el pacto mosaico, el pacto con Moisés, que viene entonces año 1500 antes de Cristo. Ubiquémonos bien en esa línea de tiempo, 1500 antes de Cristo, y es cuando Moisés es sacado de Egipto por órdenes de Dios y comienza ahí el nacimiento de la nación de Israel. Ojo, no se confundan con el nacimiento posterior, en el año 1948, donde vuelve a resurgir la nación de Israel y vuelve a su territorio. ¿Ok? Ojo. Entonces es aquí que el pueblo de Israel sale de Egipto para cumplir una promesa que Dios tenía de darles un territorio. ¿Recuerdan? En Canaán. Fue justamente donde se dirigieron, pero producto de su pecado, producto de la maldad propia del hombre, comenzaron a renegar de Dios. Habiéndolo conocido y habiendo visto sus maravillas, sus proezas, comenzaron a reclamar, muchos querían regresar a Egipto, comenzaron a pecar, dice la Biblia, cometieron grandes pecados, de los más desastrosos que menciona la Biblia. Comenzaron a fornicar, comenzaron a murmurar, comenzaron a tener ídolos, pecar en idolatría. Y estos pecados tan terribles fueron los que trajeron consecuencias de ese pacto mosaico, que si iban a ser desobedientes iban a ser castigados. Eso sigue hasta nuestros días. Y muchos, cuando pueden ver la historia de Israel en este periodo, muchos, viendo tal vez alguna película, se ha podido haber quejado de haber dicho: qué barbaridad, este pueblo, qué duro. Si ha visto en sus narices cómo Dios hizo los milagros de las plagas, si vio que en el desierto una nube poderosa lo acompañaba, o un fuego, un torbellino de fuego también los acompañaba, si descendió maná del cielo, ¿cómo fue posible que renegaran contra Dios y que pecaran de esa manera tan terrible, murmurando, fornicando, idolatrando, haciéndose nuevamente becerros de oro? Esto es igual a nuestra historia. Es más, el cristiano que peca es el daño más terrible que el pueblo de Israel, el daño que le hizo a Dios, por decir así, con sus pecados. Nosotros hemos conocido al Dios vivo. Nosotros tenemos muchos testimonios de milagros poderosos que hizo en nuestras narices Dios. Algunos de sanidad, algunos de reconstrucción de matrimonio, algunos de reconstrucción almática,
algunos de prosperidad. Y a pesar de eso, ¿cuánto cristiano hoy en día se va para atrás? ¿O cuánto cristiano vive una vida de doble ánimo como los del pueblo de Israel? Quejándose de Dios, no reconociéndolo a Él, yendo en pos de ídolos, de dinero, de trabajo, de chicos, de chicas, de hombres, de fornicación. Definitivamente, dice la palabra de Dios que la historia se escribió antiguamente para que nosotros aprendamos de ella. Y qué terrible es un cristiano que falla y reniega de Dios. Es más terrible que el pueblo de Israel fallando a Dios. Pero recuerden que ahí hay un pacto que se cumple. Que si uno desobedece a Dios, miren las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel. Que podía haber llegado en menos de un mes a la tierra prometida, pero le tomó 40 años. Consecuencia del pecado, hay retraso en nuestra vida, hay falta de prosperidad, hay retraso de promesas. ¿Y qué otro castigo pasó? Que de todos los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. 2. Que también esa es una enseñanza a tomar en cuenta. Dios no se casa con nadie. Dios no es injusto, es muy justo. Dios ama al pueblo de Israel, como nos ama a nosotros, que somos sus hijos, sus escogidos. Pero cuando hay pecado y desobediencia, Dios cumple su palabra y su pacto. Y si hay desobediencia y no hay arrepentimiento, Dios castiga. Y así fue. Solo 2 entraron. Un porcentaje del 0,002% entró a la tierra prometida. Y muchas veces lo he predicado. Yo creo que el arrebatamiento va a ser muy similar. Son muy pocos las personas que van a ser arrebatadas. Porque Dios es un Dios justo. Porque el pecado está sobreabundando terriblemente. Y vemos que estamos en época de apostasía. De ahí cuando predicamos la apostasía hablamos. Y Dios te dijo a ti y a mí que seamos esa iglesia poderosa, tipo Filadelfia, que esperemos a Dios velando y orando y no seamos cristianos tibios, porque ningún cristiano tibio va a ser arrebatado. Ningún cristiano tibio va a ser arrebatado. Porque ningún israelita tibio entró en la tierra prometida, solo 2 valientes, Josué y Caleb, entraron. Solo 2 que se osaron declarar la palabra de Dios de verdad y tener un testimonio intachable. Y todos los demás se quedaron hasta Moisés, producto de renegar y querer hacer su voluntad, se quedó. Que nos sirva de ejemplo esto. No estamos frente a un Dios marioneta, un Dios dominable, un Dios manipulable, no, para nada. Estamos frente al Rey de Reyes. Que si hay una pizca de pecado en nuestros corazones y no nos arrepentimos, viene Cristo hoy día y nos quedamos. No les quepa la menor duda, porque ese es nuestro Dios poderoso. Por eso escribió escatología. Por eso estamos hablando de historia de Israel. Porque debemos aprender de eso y debemos, por lo tanto, tener en cuenta y decir: Dios, cuán perfecto, celoso eres con el pecado. Cuán maravilloso y grande eres. Quiero guardarme, Señor. Quiero ser como ese Josué, como ese Caleb. No quiero ser como la mayoría, que a pesar de habiéndote conocido, experimentando tus milagros, reniega contra ti y te da la espalda. Por eso cuidado con quién andas, con quién conversas, con quién te juntas. Porque el pueblo de Israel se dejó contaminar unos con otros. 2 solamente no se dejaron contaminar. Entonces tenemos que tener a Dios bien arraigados en el corazón. Y esto no es cucufatería ni fanatismo. Esto es la verdad. Y esta es una postura cabal, ética, moral, correcta que debemos hacer. En cuanto a no contaminarnos con el mundo, en cuanto a nosotros ser influencia para las personas que están mal, y no ellos que están mal sean influencia para nosotros y nos saquen de la iglesia y nos saquen de nuestras creencias, y por sus palabras, porque el diezmo es robo, porque la iglesia te quiere condenar, porque los pastores son así, asá. Esto es clásico del diablo. Esto es clásico de desanimar y hablar pachotadas por aquí y por allá. Para comenzar, nosotros tenemos que tener nuestra vista en Cristo Jesús, en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Y tenemos que guardarnos fiel. Y si hay personas que vienen, como dice la palabra de Dios, le hemos leído, con doctrinas raras, filosofías huecas, vanas sutilezas, queriéndonos sacar del propósito de Dios, pues simplemente hacerlas un costado y chao, hasta ahí nomás, de lejitos. Y esto no es falta de amor, esto es obediencia y justicia que Dios nos pide. Por si acaso. Y aquellos que siempre pregonan enseñanzas falsas, justamente son los que más errores y las que más personas se jalan del reino de Dios. Bueno, ellos tienen su destino ya declarado por Dios.
así como fue el destino de la gran mayoría, más del 99% de los que salieron de Egipto, fueron condenados. Fueron condenados y no recibieron el galardón de esa tierra prometida. Ojo con eso. Entonces estamos en este pacto mosaico, año 1500 antes de Cristo. ¿Sí? Y ahí comienza entonces, ¿qué hemos dicho? Comienza la dispensación de la ley. Ahí comienza, por ejemplo, ¿no? Viene la ley de Dios. Recuerden que ahora estamos en la gracia. ¿Ok? Vayamos a continuar con el panorama profético, con esta cronología tan hermosa. Entonces Moisés ahí viene el periplo por el desierto, la rebeldía contra Dios, logran conquistar el pueblo de Israel, grandes batallas, luego ya con Josué a la cabeza, que sucedió a Moisés, y logran ganar. Recuerden, ahí pasa Jericó, y pasan muchos acontecimientos y logran conquistar y entrar a la tierra prometida, ¿no? Logran derrotar a muchos, se forma un ejército poderoso, el pueblo de Israel. Ahí vienen épocas muy hermosas, viene la época de los jueces que comienzan a guiar también a Israel bajo los mandamientos de Dios, y ahí comienza una oscura etapa, ¿no? Cuando el pueblo de Israel se rebela y quiere tener reyes, al igual que todas las naciones, despreciando a Dios, ¿no? Y aquí comienza, en el año 1000 aparece David, ¿no? Recuerden que fue sucesor del primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl, ¿no? Y con año 1000 antes de Cristo, aparece el pacto davídico con David, ¿no? Este pacto es incondicional y se encuentra en 2 Samuel 7, del 8 al 16, en el cual prometía, ¿qué cosa? Bendecir la línea familiar de David y aseguraba un reino eterno a través de esa línea. Ese es el pacto davídico. ¿Y quién creen que vino a raíz de eso? Jesucristo, nuestro poderoso y maravilloso Dios. Jesucristo viene de este pacto davídico que Dios le prometió, que de su descendencia iba a nacer el Salvador de la humanidad. Entonces, de este periplo de Moisés hasta David, ocurren muchas cosas, como ya les dije, ¿no? Israel se revela a Dios, como suele revelarse uno carnalmente si se descuida, y dijo: yo no quiero que Dios nos guíe, que quiero un rey como tienen otras naciones. Lastimaron el corazón de Dios, pero Dios aceptó esa voluntad y le dijo: está bien, les daré reyes humanos. Me han menospreciado, pero les daré reyes para que los guíen. Y así salió Saúl. Saúl, que era un hombre muy inteligente, poderoso, pero con un corazón malo. Falló a Dios y obviamente al pueblo de Israel no lo llevó por buenos puertos. Recuerden que ahí Dios levanta a David, sucesor de Saúl. Recuerden que el pueblo de Israel, desde las profecías, desde los pactos anteriores, están esperando hasta el día de hoy ese reino poderoso, esa restauración edénica, esa restauración y esa promesa abrámica, esa restauración, esa promesa mosaica. Los de Israel hasta el día de hoy lo esperan, los judíos. Por eso que no creen que Jesús es su Mesías. Porque ellos niegan que Jesucristo sea su Mesías, porque no fue quien vino y los liberó, no fue que instauró un reino. Ahí ellos si Jesús instauraba un reino y sojuzgaba a los demás, entonces era su Mesías. Es lo que están esperando, pero se equivocan los del pueblo de Israel y muchos judíos que no creen en el Mesías, porque ese cumplimiento sí se va a dar, pero se va a dar en la segunda venida de Cristo. Y ahí viene la restauración del reino que vamos a ver más luego. Entonces estamos en el pacto mosaico, llegando a David. Pacto de David, en el cual, ¿qué cosa? El pacto davídico, ¿qué cosa promete a la humanidad? Veamos, promete un Salvador, ¿no es cierto? La promesa, recuerden que primero se hizo Israel, y luego se extendió a todos los que vienen a Jesucristo con fe, conforme dice Mateo 26, 28 y Hebreos 9:15. Entonces, con David viene este pacto hermoso que nos concierne a nosotros, ¿sí? Entonces, 1000 años antes de Cristo nace David. Y ahí, si seguimos en la línea del tiempo, vamos a ver qué sucede con Israel, ¿no? Aparece David y comienzan a aparecer grandes hombres, y comienza a seguir la historia de Israel. Aparece Salomón, el hijo,
Y recuerden que Salomón también incumplió los deseos de Dios. Israel, el pueblo de Israel pensaban que David era su Mesías, porque era poderoso, había vencido a Goliat, era un hombre precioso que tomó control y derrotó a los enemigos y trajo paz al reino, pero no era su Mesías, porque David también se dejó contaminar por el pecado en muchas ocasiones y no era el Mesías que esperaban los judíos. Y ahí aparece Salomón en escena, que crea el gran anhelo de su padre, el templo hacia Dios. Dios le permite, le conceden que le hagan un templo, a pesar que él le había dicho: yo no habito en templo de manos humanas, hecho con manos humanas, pero Dios concedió este deseo a David, que tenía un corazón arrepentido. Esto era lo rescatable de David y el corazón que debemos tener nosotros. Si por hoy pecamos, tenemos que tener un corazón arrepentido y no volverle a fallar a Dios. Entonces sucede Salomón, y con Salomón se pervierte también muchas promesas, hay pecado. Salomón se aleja muchas veces de Dios, y sus hijos también comienzan a corromper el reino. Jeroboam, recuerden que comienza a tomar el reinado, pero ahí viene la división de Israel. Estoy hablándoles un poco de historia de Israel también para que sepan. Ahí viene la división de Israel, se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur, ¿no? Recuerden, el reino del norte, Israel, propiamente dicho, así se llamaba el reino de Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur se llamaba el reino de Judá, con su capital Jerusalén. ¿Se acuerdan, no es cierto? Entonces, esta historia, aquí hay una separación producto del pecado, de la corrupción, y seguimos en esa línea del tiempo con el reino dividido, y ahí comienzan a haber reyes en el norte, en Israel, y reyes en el sur, en Judá. Recuerden, y tienen que aprenderse bien esta línea cronológica, ¿no? Lo que viene, Jeroboam, Jotam, Josías, y tienen que aprenderse bien esto. Los reyes del norte, los reyes del sur, comienzan a aparecer profetas aquí, ¿no? Recuerden que ya estaba Samuel, gran profeta de Dios, que Dios crea a los profetas para hablar de parte de él, porque recuerden que en esos tiempos el Espíritu Santo no moraba en todos los rincones de la tierra, solamente Dios hablaba a su pueblo a través de un profeta. Aparece Samuel y grandes profetas comienzan a venir aquí en esta etapa, y producto de este pecado Israel, Dios siempre les advertía a través de los profetas: arrepiéntanse, acuérdense del pacto, que si no se arrepienten va a haber destrucción, y no se arrepentían y seguían pecando, y Israel comenzó a corromperse. Muchos de sus reyes, como Jeroboam, comenzaron a idolatrar, a crear templos para dioses paganos. Acab fue un rey que instauró la oración a Baal en el reino de Israel, y creó templos para orar a Baal, que no es nada menos y nada más que Satanás. Y comenzaron el pueblo de Israel a adorar a Satanás en muchas veces, y a crear ídolos, y Dios se asqueaba de este pecado, de esta traición, y mandaba a los profetas para que se arrepintiesen. A veces se arrepentían y Dios les perdonaba, y a veces no, hasta que colmó la paciencia de Dios y vino el cumplimiento de las profecías que traían nuestros profetas, que si no se arrepienten van a ser sojuzgados con pueblos, va a ser destruido Jerusalén, va a ser destruido Samaria, va a ser destruido el templo de Dios. Arrepiéntanse, van a ser llevados como esclavos a otras naciones, se van a romper sus fronteras. A pesar que venían profetas y hablaban estas verdades, como hoy en día hay pastores que hablamos la verdad de Dios, que tú escuchas palabra de Dios: arrepiéntete de ese pecado en el que estás actualmente, arrepiéntete si estás odiando, estás peleando con tu esposa, con tus hijos, tienes odios, tienes rencor, arrepiéntete, porque Dios va a llegar y te va a castigar, no te va a permitir entrar al arrebatamiento. Arrepiéntete. A pesar de que se predica y se escucha palabra de Dios, y hay muchos cristianos que no se arrepienten, igual el pueblo de Israel, hasta que llegó, ¡boom!, el castigo. Como a muchos cristianos le llega el castigo, y después se preguntan: ¿pero qué hice mal? ¿Yo por qué? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste si yo iba a la iglesia? Pero Dios conoce los corazones, y tenemos que tener un genuino arrepentimiento y vivir bien conforme lo que Dios quiere. Y vamos al diagrama profético. Entonces, después de David y toda esta historia que les he contado de Salomón, los reyes, los profetas, más o menos por el año 600 antes de Cristo aparece Daniel, un gran profeta, estupendo profeta. Y aquí aparece Daniel, 600 antes de Cristo, y este jovencito que conocemos desde muy jovencito, que aparece ya
cuando Israel, desobedeciente a Dios, ¡blum!, le cae el castigo y es atacado por los asirios y es en este momento condenado y tomado por los babilonios. Y los de Babilonia toman conforme ya estaba profetizado. Y esto es lo maravilloso. Ya un día tocaremos este tema, pero ya Dios, cientos de años atrás, había profetizado con nombres propios lo que iba a pasar con Israel. Y dijo con nombre propio: Babilonia te va a conquistar y vas a estar 70 años cautivo bajo ellos y vas a estar fuera de tu territorio. Y así se cumplió la historia. Y eso se corroboró luego con historia universal, con historia secular. Lo maravilloso de la historia bíblica y la profecía bíblica. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, sojuzgó a Israel, destruyó totalmente Jerusalén, destruyó el templo y llevó a todo como esclavos a los de Israel. Y aquí aparece Daniel, un profeta de Dios, un hombre que no se dejó contaminar ni siquiera con lo que comían los paganos de Babilonia, y se mantuvo firme a pesar de las amenazas de Nabucodonosor, de quien si no lo adoraban a él iban a ser muertos, y él siguió adorando a Dios. Hoy en día hay cristianos que por cosas insignificantes abandonan a Dios, que por una mala mirada, que por un resentimiento, por una ofensa, se alejan de las iglesias, de los ministerios. Ridículo, ¿verdad? Daniel es un ejemplo que tenemos que imitar. Él fue amenazado de muerte, fue llevado de exilio. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Fue sacado de su parentela, fue convertido de eunuco probablemente, no tuvo ya descendencia, no tuvo derecho a tener descendencia, fue lanzado a castigos tremendos por Nabucodonosor, pero él nunca renegó de Dios. Y corazones así Dios utiliza, y lo utilizó justamente, y con Daniel comienzan profecías que hasta el día de hoy perduran. La famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan? Que a Daniel Dios le revela por ese corazón tan precioso que tenía, dice: hijo, te voy a hablar lo que va a acontecer desde ahora hasta el fin de los tiempos, toma nota, papel y lápiz. Y ahí comienza la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Y qué le dice? ¿Se acuerdan? Resumiendo, 69 semanas tu pueblo Israel, y era una profecía para Israel, 69 semanas desde el edicto que salga para que regresen a su tierra, porque recuerden que estaban exiliados en Babilonia, pero va a haber un edicto, dijo él, un edicto que va a hacer que regresen a la tierra y construyan el templo. Desde ahí comienza un reloj profético, dijo. Desde ahí hasta la venida del Mesías, la primera venida de Cristo Jesús, van a haber 69 semanas exactas, lo dijo. Y recuerden que hablábamos que las semanas proféticas eran una semana, ¿se acuerdan cuánto era? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, les voy a dejar en interrogante para que revisen lo que hemos estudiado. 70 semanas exactamente se cumplieron, 490 años, ya les di la pista. ¿Y qué cosa? Que se iba a cumplir en 69 semanas que iba a venir Cristo, exactamente día, hora, mes, se cumplió a las 49 semanas exactas desde la publicación de que el pueblo Israel regresa a su tierra, vino Jesucristo, día y hora pactada. Otra de las maravillas de la profecía bíblica, que esto a un ateo le pone los pelos en punta, definitivamente. Esta profecía nace con Daniel, y aquí se relata que al finalizar estas 70 semanas se iba a consumar, iba a ponerse fin al pecado, se iba a exaltar al unigénito de Dios, se iba a poner fin a la prevaricación del pecado. Dentro de estas 70 semanas, recuerden que habla 69 semanas hasta la venida del Hijo de Dios, y de ahí va a venir una última semana, faltaba, que es la semana de la tribulación, que va a venir justamente pronto. Cristo nos arrebata y viene la última semana, la semana 70. Vayamos al panorama profético. Entonces aparece Daniel, línea del tiempo, 600 aproximadamente antes de Cristo, ya están las profecías. Y de Daniel a nuestro amado Señor Jesús, recuerden que ahí vienen muchos profetas, ¿no? Profetas menores, muchos de ellos, y se sigue escribiendo la palabra de Dios. Isaías, Jeremías, comienzan a hablar de Dios, y el pueblo de Israel. Recuerden que con Daniel están sojuzgados con Babilonia, y ahí recuerden la profecía, otra maravillosa profecía que Dios le dio, que le da a Daniel con la interpretación del sueño de Nabucodonosor, de la estatua, ¿se acuerdan? Luego con la bestia, con las bestias que aparecen, y ahí también Dios relata cómo debe ser la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos, y relata a Dios cómo iban a aparecer los imperios, y ahí habló y se cumplió cabalidad de Daniel. Estaban sojuzgados con los babilonios, y ahí dijo que iban a venir otro reino
que eran los medos persas, se cumplió eso, más o menos estuvieron cautivos con Babilonia, recuerden, 70 años, se cumplió esa palabra exactamente también, porque a los 70 años regresan a su ciudad, los de Israel, del exilio, y recuerden que de ahí comienza 70 años, es destruido Nabucodonosor con los babilonios, y ahí aparecen, ¿se acuerdan? Los medos persas, y los medos persas también sojuzgan al pueblo de Israel, y más o menos ahí estamos hablando unos 100 y pico años, y ahí aparecen los griegos en este panorama profético, para que más o menos tengan conocimiento. Aparece profetizado y sale el imperio griego y comienza a conquistar también el mundo. A los de Israel también los tiene conquistados, y aquí más o menos estamos hablando de año 200 antes de Cristo. Bueno, los griegos toman conquista del mundo. Año 120 más o menos aparece los macabeos, los famosos macabeos, que eran una serie de libertadores que no querían sojuzgarse bajo el imperio griego, porque ellos los instaban a adorar a dioses, a Zeus, por ejemplo. De ahí que sale Macabeos, que era un tercer hijo de un sacerdote de Israel, que se negó a adorar a Zeus, y exiliados y apartados, ocultados en cuevas, comienzan ahí a formarse con su tercer hijo Macabeo varios líderes sacerdotales dentro de ellos, que comenzaron a animar al pueblo a que se aleje del pecado, de las costumbres griegas, y comiencen a adorar a Dios, y comenzaron ellos a traer purificación al templo, y ayudaron a la reconstrucción del templo y al levantar sacrificio a Dios. De ahí que más o menos estoy hablando año 120, ahí vienen los macabeos más o menos, y ahí ¡pum!, vienen los romanos, que también estaba profetizado en el calendario profético. Los romanos conquistan el mundo y conquistan también obviamente a Israel, y lo anexan como una provincia suya, como lo hicieron los griegos, y es ahí cuando viene el Salvador. Vamos al calendario profético. Entonces estamos en el año, ¿no es cierto?, ya cero, digamos, de nuestra era, y ahí viene Jesucristo, nuestro precioso Rey y Salvador, dominado Israel bajo el imperio romano. Y recuerden que desde Daniel pasaron unos 400 años de dominio total bajo imperios de Israel. Pasaron 400 años de dominio, y esto ya estaba advertido por Dios. Los de Israel ni siquiera se podían quejar, pero qué malo Dios. Dios había advertido: arrepiente, si no va a venir destrucción, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y no se arrepintieron, y fueron años bajo los babilonios, bajo los caldeos asirios, bajo los medos persas, bajo los griegos, bajo los romanos, y ahí vino Jesucristo, y estaban dominados con los romanos, y ahí viene nuestro Salvador. Aquí pusimos en el panorama profético que viene el nuevo pacto, el pacto universal, el nuevo pacto hecho con la sangre derramada de Jesucristo, que simbolizaba la sangre que los corderos derramaban antes para ofrecer expiación por los pecados. Jesucristo es ese Cordero Santo, puro, sin mancha. Y aquí viene, como hemos puesto en el diagrama, el pacto nuevo, el nuevo pacto, ¿no? Ahí está, la primera venida de Jesucristo, ¿no? Se consuma esto con la muerte de nuestro amado Señor y Salvador, a los 33 años, ¿no? Podamos decirlo, 33 después de Cristo, y ahí viene el nuevo pacto por el cual somos salvos, y ahí viene algo precioso, viene la creación de la iglesia, ¿no? Ahí viene la creación de la iglesia con este nuevo pacto. Entonces ahí termina la era de Israel y comienza la era de la gracia. Israel menospreció al Salvador, y Dios creó y dijo: bueno, mi pueblo escogido me ha despreciado, voy a dar oportunidad a todos los demás que no son Israel, a los gentiles, a todas las demás naciones. Aquellos que crean en mi Hijo Jesucristo van a ser salvados también, conforme prometí Israel. Y voy a crear un tiempo, también profetizado en Oseas, ya vimos eso, de 2000 años, que iba a ser, eso estaba escrito, iba a ser la época, la era de la iglesia. Estamos ya con las horas contadas para que Cristo venga. Estamos 2020 después de Cristo. Ojo,
Estamos con las horas contaditas, porque así como hay la época de Israel 2000 años, también va a ser la época de la iglesia 2000 años. Ya estamos ya. Cristo viene en cualquier momento. Entonces estamos en la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, la era de la iglesia, llamada estos 2000 años de Jesucristo. Vamos al panorama profético, ¿y qué cosa acontece? Viene el Pentecostés, viene la promesa de Dios que iba a venir el Espíritu Santo a la humanidad, a todos aquellos que lo sigan, y viene el bautizo del Espíritu Santo. De ahí ocurren, obviamente, ya relatamos varias historias con respecto a los tipos de iglesia que se formaron en estos 2000 años, y ahí están lo que hemos visto de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, ¿no es cierto? Llegamos a la Odisea y Filadelfia, los de los tiempos finales. Entonces, 2000 años de historia de iglesia, que también vean esa predicación, están en YouTube, que es con respecto a las iglesias. Y ahí hay 7 iglesias que menciona Apocalipsis y que también semejan a los 7 diferentes tipos de iglesias que ha habido en estos 2000 años. Recuerden que ahora, y conforme lo hemos puesto en el gráfico profético, aquí, ¿qué cosa pusimos? A ver, lancemos. Aquí pusimos que estamos ya, por eso que dice, justo antes de la apostasía, estamos en la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto? Ahí, estamos en la iglesia de Filadelfia y estamos también en la Odisea. La iglesia de Filadelfia viene de Esmirna, pero o estamos en Filadelfia o estamos en la Odisea. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata. La iglesia de la Odisea es los cristianos tibios, los cristianos que se van a quedar, los cristianos que adoran a Dios solo de palabras, pero no se están guardando del pecado. Son cristianos que se permiten peleas constantes con sus esposas, cristianos que se permiten hijos desobedientes a los padres, cristianos que se permiten no leer la Biblia o no ir a la iglesia a menudo, cristianos que se permiten odios, rencores, resentimientos, cristianos que se permiten celos, contiendas, disensiones, cristianos que se permiten ídolos de hombres, de mujeres, por los cuales se alejan de la iglesia, ídolos de dinero, de trabajo, por los cuales se apartan de la iglesia y del tiempo que hay que darle a Dios. Hay muchos cristianos que ponen que no tengo tiempo, por eso no tengo tiempo para leer la Biblia, que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo plata para diezmar, tengo otros gastos, y comienzan a pervertir la palabra de Dios tremendamente. Eso es apostasía. Cristianos que, habiendo conocido a Dios, se están alejando de Dios, producto de todos estos pecados, de todos estos engaños, de estas filosofías vanas, huecas, sutilezas, iglesias falsas que se están creando con pastores falsos, que están robando iglesias de otras iglesias, que están enseñando doctrinas terribles, nada bíblicas, que permiten que las personas en sus iglesias forniquen, que permiten que las personas en sus iglesias tengan 2 mujeres, que permiten que las personas en sus iglesias tengan odios, resentimientos, que fallen a Dios, que fallen a la autoridad y no se las corrige, no se las instruye en el amor de Dios. Esa es la apostasía. Esa es la iglesia de la Odisea. Y vean esa prédica. El mensaje de la iglesia de la Odisea, ¿cuál fue? Fue terrible. Dijo: te voy a vomitar de mi boca. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, te voy a lanzar al lago de fuego. Esa es la iglesia en la cual lastimosamente hoy en día mucho abunda, que estamos en esa época de la apostasía. Porque la palabra de Dios, recuerden que estaba profetizado que no iba a venir el arrebatamiento sin que antes venga la apostasía. Y estamos en esa época triste para la historia de la iglesia, en verdad, donde los cristianos tenemos que levantarnos, los cristianos firmes, tenemos que decirle al mundo: existimos, somos leales a Dios, no nos permitimos odios, resentimientos. Si es que hay un problema con el papá, con la mamá, con el hermano, nos pedimos perdón, nos arrepentimos y no volvemos a caer en lo mismo, porque queremos guardarnos santos y no tener pecado en nuestra vida, y buscamos a Dios para no caer en la tentación, y pedimos a Dios para ser fortalecidos, y manifestación del cristiano verdadero que no está en apostasía es el gozo, es la paz que sale de su vida, no amargura, no palabras negativas siempre. Hambre de Dios es el que sale de un cristiano, querer leer la palabra, querer aprender de escatología, querer aprender de la historia de Dios, de Israel, querer escudriñar, amar la palabra de Dios y leerla, meditarla, hacer un devocional, no aburrirse por esto. Eso tenemos que lograr. Ya habíamos dicho, ¿cuántos cristianos que prefieren estar metidos en sus celulares y dicen no hay tiempo para leer la Biblia?
Hay tiempo para todo. No le digo que no vea su celular, yo veo mi celular y muchas veces paro metido en ello. Pero esto no lo descuido. Hay tiempo para todo. Para todo. Hay plata para pagar un celular, para pagar un plan de celular de 80, 90, 100 soles, pero no hay plata para cumplir con los diezmos de Dios, con los pactos de Dios. Dios es el juez justo. Y Dios sabe que sí hay para honrarlo y tiene que haber para honrarlo. Y ahí vienen las primicias que tienen que salir de nosotros. Y ahí vienen los corazones, los dadores alegres. En este tiempo de crisis, de confinamiento, ahí es donde tienen que salir los verdaderos cristianos a apoyar la iglesia, su iglesia, económicamente. Yo sé que esto duele a muchos y sobre todo los no cristianos o los tibios. Les duele que hablemos de plata, de Biblia. Pues que renieguen contra Dios, porque la Biblia habla mucho de dinero y Jesucristo habló mucho de dinero y de dar, y de dar y de dar y ser dadores, porque es una de las maneras de romper el corazón duro que tenemos de tacañería. Es la manera de Dios que puso que sembremos para romper y ver si estamos con un corazón de Dios. Y si somos dadores, damos lo que le corresponde a Dios, si bendecimos la iglesia, pues esos son los corazones buenos. No, que no tengo otros gastitos, no, que tengo este cursito que me metí. Ahí para eso sí hay plata, pero para Dios no, pretextos. Dios es el justo, Él va a juzgarte. No, que ¿por qué predica así ese pastor? Solo le interesa el dinero, que es no. Lo que tú hagas con tu dinero y no lo hagas de verdad, a mí no me afecta, pero a ti sí. Si no cumples con la palabra de Dios, pues estás dentro de los apóstatas. Y los apóstatas son esos cristianos que no les gusta el diezmar, que no les gusta el ofrendar, que si ofrenda ya, pero que sea un céntimo algo, les duele dar, pero para la comida, pero para gustos, pero para otras cosas sí hay plata, pero para estudios sí hay plata. No, tenemos que ser muy equilibrados y tenemos que ser dadores. Y lo que se pierden los cristianos apóstatas es que uno que es dador, Dios bendice más, porque esa es la promesa de Dios. Si uno da, dice la Biblia, que Dios te da. Y es lo que se pierden por escuchar al diablo, porque el diablo susurra a muchos cristianos: no es que tu diezmo se lo va a robar el pastor, que mucha plata te pide, que tú tienes otros gastos más importantes que hacer, Hagamos caso a lo que dice la Biblia. Claro que Dios es el primer interesado que tú sobreabundes en todo. Por eso creó el ofrendar y el diezmar como una arma poderosa, que si eres obediente a eso, Dios te bendice. ¿Cuántos cristianos prefieren que el mundo los bendiga? Que sus trabajos los bendigan. Con eso sí están conformes y contentos. En eso sí confían, y en el Dios poderoso no. ¿Cuántos cristianos cambian a Dios por trabajos, por dinero? Y se alejan por eso de Dios. Por tener la seguridad en trabajo comienzan ya no tengo tiempo para la iglesia, ya no tengo tiempo para meterme en las transmisiones, ya no tengo tiempo para esto. Dios juzga. Si hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar. Yo trabajo en el ámbito secular, soy cirujano dentista y Dios me permite trabajar muchas horas en mi empresa, muchas horas, y mucho más le doy en ese tiempo a lo que le doy a Dios en cuanto, digamos, a transmisiones de la iglesia, y Dios me lo permite, pero por lo menos lo poco que le doy al Señor de las transmisiones, pues no le quito, pues, al contrario, trato de añadir un poco más. Pero ¿cuántos, a pesar que ni siquiera leen la Biblia, peor, no quieren ir a la iglesia, no quieren meterse en la transmisión, porque un trabajo, se meten en otro trabajo y otro trabajo, porque su confianza está en el trabajo y no en Dios? Cuando deben trabajar, claro que sí, no estoy diciendo que se crucen de manos. La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero trabajar y planificar, no, estas horas no me las toca a nadie. Hay testimonios que tenemos. Les voy a contar un testimonio de mis hermanos, que recibieron propuestas, mis hermanos médicos, Jonathan y Katy. Ellos recibieron propuestas y los aceptaron en el salud. Ganaron un concurso en el salud y ahí paga más de 10.000 soles, 15.000 soles un médico mensual. Pero decidieron no tomar esa propuesta. ¿Por qué? Porque indagaron y dijeron no, porque eso les traía como consecuencias estar encerrados, alejarse un poco de la familia y no venir aquí a las transmisiones o por el hecho del COVID y dejar muchas cosas. Y dijeron no. Yo no puedo dejar a mi Dios ni a mi familia por dinero. Y así es que, no. Y después Dios ahí bendiciéndolos a ellos. El dinero no les todo. Ojo con ello. Es importante. Claro que sí, para comer, para hacer muchas cosas. Claro que sí, no digo que no. Yo trabajo para eso. Pero más importante es Dios. Hay que hacer tesoros
en el reino de Dios y no tesoros en la tierra. En estos tiempos no está bien que un cristiano se esté afanando en tener una casa, voy a construir otra casa y otra casa. ¿Para qué? Si el mundo se va a destruir, tu casita se va a quemar. No digo que no tengas, yo quiero tener una casa y Dios me va a bendecir seguro, pero no voy a estar pensando en una casa y en otra casa y un carro de 12, 3 carros, 4 carros. ¿Para qué voy a estar corrompiendo mi vida de esa manera? Un carro suficiente, ¿no les parece? Una casita simpática suficiente, bacán. Pero de ahí estar ahí cargándonos de trabajo para pagar deudas. ¡Qué triste vida! ¡Qué triste vida! Tenemos que gozar esta vida, con el trabajo que nos da, con el dinero que nos va a dar Dios. Y si quiere sobreabundarnos, si nuestro corazón está limpio, nos sobreabundará. Pero vamos a gozar esas riquezas, pero no nos vamos a alejar de Dios por estar viendo nuestras empresas. No, eso no quiere Dios. Cuán difícil es que una persona tenga dinero y entre al reino de los cielos, le dijo Dios. Ojo, no me malinterpreten, ¿no? Yo les digo siempre, cristianos trabajen, estudien, prepárense, porque con eso van a comer aquí en la tierra. Pero no descuiden a Dios. No, por el trabajo no tengo tiempo, pastor, ya me alejo. No puedo conectarme por mi trabajito que conseguí en la China, acá lejos. Eso hay que saber, pedir dirección al Señor para saber seleccionar qué trabajo, ese trabajo qué consecuencias tiene. Podrá ser buena paga, pero si me aleja de Dios, de mi familia, no, gracias. Prefiero la mitad de paga, pero con mi Señor tranquilito, o sea, comiendo 3 pancitos con mi choclo, con mi familia, pero con mi rey siguiendo buscándolo, a tener sobreabundancia. Que de Dios viene la sobreabundancia, que Dios te la dé. Si tú estás con un corazón limpio, enfocado de Dios, Dios te va a traer bendición de cualquier manera. Y puede traerte un trabajo con poco tiempo y con full paga, pero no te apartes de Dios. Entonces estamos en esa época, lastimosamente, de la apostasía. Entonces, a conectar nuestro corazón con Dios y aprender de todo lo pasado, volvamos al panorama profético. Entonces ya estamos a puertas de lo que va a venir. Y vemos que de la apostasía que viene el arrebatamiento. En el arrebatamiento ahí hemos puesto 2000 interrogación después de Cristo. No sabemos, puede ser que Dios venga 2020, 2021, 2022. Dios le va a placer. Lo que sí estamos seguros que va a ser muy pronto. Puede ser ya mismo. Entonces, de la apostasía viene el arrebatamiento, ¿no? Y en este arrebatamiento, recuerden que es el hecho en los cuales los hombres, los creyentes en Cristo, vamos a ser arrebatados, ¿no? Y aquí suceden 2 hechos, miren ahí el cuadro arriba. Sucede la resurrección de los muertos en Cristo. Aquí tocamos el tema de las resurrecciones, ¿no? De las resurrecciones colectivas, digamos, ¿no? Recuerden que hay muchas resurrecciones en la Biblia, ya lo hablamos eso, vean el video de resurrecciones, ya para esto, Jesucristo obviamente resucitó como primogénito de la resurrección, y vemos aquí la resurrección de los muertos en Cristo, en el arrebatamiento. Entonces, en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitaremos, dice, o resucitarán los que están muertos. Y los que estemos vivos vamos a ser llevados a las nubes. Ahí es el encuentro, ese es el rapto, ¿no es cierto? El arrebatamiento, que viene después de la apostasía. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un mes, en un año, Dios lo sabe, pero puede ser pronto, nosotros lo vamos a vivir. Eso sí, no les quepa la menor duda. Miren lo que estamos pasando actualmente. Para que exista el arrebatamiento, tiene que haber ya muchas cosas en el mundo armadas, porque de ahí viene la gran tribulación. 7 años, la última semana de Daniel, 7 años que el anticristo va a hacer lo que sea. 7 años que Dios le va a dar a Israel para que se arrepienta, pero a costa, obviamente, de cosas terribles. Le va a dar su última oportunidad. Pero para que esto se dé, porque en estos 7 años de tribulación, ¿qué cosa va a haber? Va a haber un gobierno mundial, va a haber una economía controlada, va a haber personas controladas, van a haber personas que van a ser privadas de su libertad, no van a poder comprar, ni vender, ni hacer nada si no tienen la marca de Satanás, que ya vamos a hablar de ese tema pronto. Va a haber el anticristo, que va a ser controlado el mundo, con una iglesia controlada, con una política controlada. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? ¿Por qué decimos que Cristo viene? Nunca en la historia de la humanidad se ha dado lo que se está dando hoy día. Se está apuntando y se está teniendo un control mundial de la economía, un control mundial de las políticas, con excepciones ahí que no se quieren dejar dominar, como Estados Unidos, como Brasil, por la élite mundial que se está formando.
Hay muchos estudiosos, médicos, científicos que están viendo y están recién dándose cuenta que esto es una manipulación programada mundial por mentes malévolas. No es nada menos y nada más que la preparación del reino del anticristo. No es nada menos y nada más lo que estamos viviendo. ¿Qué cosa? Esa usurpación de nuestras libertades. Y ya lo estamos viviendo. Y ya estamos viviendo que tus libertades, las mías, pueden ser privadas de la noche a la mañana. O no. O puedes salir, o puedes viajar. Yo tengo pacientes que ver en Lima y no puedo viajar hasta el día de hoy. 4 meses ya casi no puedo ver a mis pacientes. ¿Por qué? Porque no se puede. Está privada nuestra libertad de libre tránsito para viajar, sobre pretexto de la pandemia, ¿no? Entonces, es un buen pretexto. Ya les dije cuando comenzamos estos seminarios o estas enseñanzas que esto es una práctica, esto es una preparación para lo que va a haber control total mundial del diablo, de las personas, control total del diablo, de la política y de la economía. Ya estamos a puertas de eso. Todo se está dando conforme fue profetizado. Y la Biblia es el único libro que habló de esto. La Biblia es el único libro que habló de orden mundial, que habló de economía única, de control de las personas, de religión unificada. Es maravilloso. No hay ningún libro que hable de esto. Y eso lo habla la Biblia hace más de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años. Ojo con ello. Entonces, estamos en esta época que pronto viene Cristo del arrebatamiento y solamente se van a ir cristianos limpios, sin pecado. Si un cristiano tiene algo contra su mamá, contra su esposo, contra el vecino, odio, rencor, no se va a quedar. Al cielo no entra el pecado. Por eso que Dios, mediante muchas advertencias, así como lo hizo Israel con los profetas, Jesucristo dijo, nos puso muchos ejemplos, que las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, que guardaron sus lámparas, guardaron orando y velando. Nos ha puesto muchos ejemplos, Dios, que el trigo y la cizaña, que unos van a ser cortados y otros no. Estamos advertidos hasta aquí de la palabra de Dios y por el mismo Jesucristo. Y si no nos arrepentimos día a día, y si no vivimos una vida santa, nos vamos a quedar. Y cristiano que se queda va a ser el platillo preferido del diablo. ¿Ustedes creen que los cristianos que se quedan, que el diablo va a ser lo preferido que va a atacar al diablo? Y va a hacer cosas monstruosas y horrorosas, desde violaciones hasta cortarnos en cuadritos, con tal de aceptarlo como salvador a Satanás. Yo no quiero eso. Pero yo no quiero buscar a Dios por miedo a no quedarme en la tribulación. Quiero buscar a Dios por amor a Él. Porque si lo amo, no hay temor. No tenemos que tener miedo a la muerte. No tenemos que tener miedo. Si estamos con Dios, vamos a vivir eternamente. Y el diablo no puede contra los hijos de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Y hemos dicho la vez pasada, cualquier persona, animal o cosa que te aleje de Dios, que te traiga infelicidad, sepárate de eso. Date cuenta si hay algo que está trayendo perturbación a tu espíritu, y constantemente tu espíritu para molesto, para quejoso, para llorando, para sufriendo. Eso es diabólico. Lo de Dios trae amor y paz. Estos, por ejemplo, cuando hablábamos siempre en las charlas de enamoramiento, de noviazgo, hablábamos de esto. Una manera muy buena de ver si la persona a la cual le tiré lente o me tiró lente es de Dios, trae cosas bonitas, trae paz en la familia, trae paz con Dios, trae paz en la iglesia, trae paz en el espíritu. Pero cuando no es de Dios, acá hay broncas, peleas, gritos, lloriqueos, pelea con la familia, pelea con la iglesia, se sale del ministerio. Ese es diabólico. Es fácil de distinguir. Así es que preparémonos en todo, persona, animal o cosa, que nos perturbe la vida. ¡Pum! ¡Chao! No quiero seguir a mi Dios. Tenemos que ser así de radicales, porque recuerden lo que dice la Biblia, solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así es que hay que ser valiente contra el diablo, contra el pecado. Machos, con Cristo sí podemos hacer, y odiar todo lo que es pecado. Entonces entramos después del arrebatamiento, entramos a la tribulación. Veamos el diagrama que hicimos con Cecita. ¿Qué cosa viene en la tribulación? Vienen 7 años, que es la semana 70, y abajo lo graficamos así. 3 años y medio de tribulación, ¿se acuerdan? De tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, ¿no? ¿De acuerdo en esto? Entonces aquí en estos 3 años, en estos 7 años de tribulación en la tierra, donde van a ver ahí los juicios, ahí están los 7 sellos, recuerden que hablamos de eso también en otra prédica, véanlo en YouTube.
las 7 copas de ira, las 7 trompetas que van a hacer juicios contra la tierra, se va a morir más de las 2/3 partes del planeta Tierra, millones y millones de personas muertas producto del pecado, del anticristo y de la ira de Dios. Ahí aparecen los 144,000 judíos que van a predicar la palabra de Dios. Aparecen 2 testigos, probablemente Moisés y Elías o Enoc, y van a estar predicando la palabra de Dios. Se van a enfrentar al anticristo. El anticristo los va a matar, pero después van a resucitar ellos. Viene el anticristo, que va a hacer pacto al inicio de la tribulación. Después del arrebatamiento va a hacer un pacto con Israel, engañando a todos los judíos, cree que él es el Mesías. A los 3 años y medio va a romper este pacto, se va a sentar en el trono, en la iglesia reconstruida, en el templo reconstruido. Va a profanar el templo de Dios, y ahí comienza la gran tribulación, que va a ser horrorosa. Y aquí van a ser perseguidos las personas que quieran creer en Jesús, van a ser perseguidos los judíos, van a ser aniquilados las 2/3 partes de ellos. Va a ser un tiempo horroroso. Esta es la semana 70 de Daniel, recuerden. Y mientras aquí en la tierra va a pasar estas calamidades espantosas, arriba en el cielo, los arrebatados, los cristianos, vamos a estar en las bodas del Cordero, en una fiesta tremenda. Vamos a estar en una fiesta hermosa de 7 años, con nosotros como novia, con el novio celebrando, y va a haber el tribunal de Cristo, que es uno de los juicios que van a ver, como muchos que ya les enseñé, y vamos a verlo después en el diagrama. El tribunal de Cristo es un juicio, pero un juicio de bendición, donde Dios va a premiar a sus hijos, ¿no? Si tú hiciste cosas buenas, te guardaste muchas cosas, Dios te va a premiar, te va a dar cosas, coronas hermosas. Van a haber cosas lindas en esta fiesta. 7 años de gozarnos con el Mesías, de disfrutar de una cena, de una boda hermosa. Va a haber premios, va a haber cosas hermosas. Jesucristo nos enseñará toda la historia de la humanidad, nos responderá miles de preguntas: ¿por qué creó el universo y los planetas? Y va a ser hermoso, va a ser precioso esto. Pero en la tierra va a ser catastrófico con todos los que se queden. ¿Quiénes se van a quedar en la gran tribulación? Todos los que no aceptaron a Cristo, y todos los cristianos tibios, y todos los ateos, y todos los agnósticos, y todas las personas que no quisieron ser al Salvador se van a quedar en la tribulación. Entonces ya saben, 7 años, la última semana de la profecía 70 aquí en la tierra, y arriba en los cielos, tribunal de Cristo y la boda del Cordero. Sigamos viendo el panorama profético. De ahí, ¿qué cosa viene? De aquí viene, al final de la tribulación, viene el Armagedón, que es una guerra, que el diablo va a reunir ejércitos para pelear contra y sojuzgar a Israel. Van a rodear a Israel, a la nación escogida por Dios, para destruirla, como siempre ha querido hacer el diablo. Y aquí es cuando viene Jesucristo, la segunda venida de Cristo, preciosa, y lo hemos graficado tan lindo, con nuestro Señor vestido con su lino santo, ya con rey, con gloria, con pompa, viene nuestro Dios amado. Recuerden que la segunda venida se diferencia del rapto, porque aquí todo ojo lo va a ver, y viene precedido con señales que van a venir en el cielo. Va a ser sucumbido, gran terremoto, la luna, las estrellas, el sol van a temblar ante Dios, y van a mostrar al Rey y Salvador que viene al planeta Tierra y se va a posar sobre la tierra, hemos dicho, recuerden. Y aquí es su segunda venida, donde se dan una serie de acontecimientos tremendos, ¿no es cierto? Entonces, terminada la tribulación, viene el Armagedón. El Armagedón es una guerra que va a ser en el valle del Megiddo. Ese valle hasta el día de hoy existe, y entran millones y millones de personas ahí. Van a entrar ejércitos del diablo para pelear contra Israel. Y ahí viene Jesucristo en las nubes, todo ojo lo va a ver, y ahí van a ser, de los 4 puntos de la tierra, los israelitas salvados van a ser reunidos, sus escogidos, por los ángeles. Ojo, entonces viene Dios y destruye obviamente a Satanás, destruye a sus huestes, a su ejército, se para en la tierra, va a haber un terremoto cual no hubo jamás en el planeta Tierra, y Jesucristo viene al planeta Tierra a reinar. Y a partir de aquí suceden hechos maravillosos, como sucede el famoso juicio de las naciones, sucede el juicio de Israel, sucede la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y la resurrección de los salvados de la gran tribulación. Vamos al cuadro para que lo vean bien, de nuevo para que se le grabe. Entonces, viene Jesucristo, la segunda venida, y ¿qué cosa sucede? Es derrotado Satanás con el anticristo, con el falso profeta. Ven abajo que la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, son los que inauguran el lago de fuego. Otra enseñanza que vamos a tener escatológica sobre el infierno.
El lago de fuego no es el infierno, ojo, ¿eh? Es otro lugar que todavía no está estrenado. ¿Quién lo va a estrenar? La bestia y el falso profeta. Cuando Cristo venga y gane en el Armagedón, obviamente, y dice que la bestia, que es el anticristo, obviamente, y el falso profeta, que es la bestia 2, van a ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. Luego, Jesucristo viene y ¿qué cosa también pasa? Antes de que comience el milenio ocurre la segunda venida, ocurre juicio a las naciones. Recuerden que el juicio a las naciones, ¿qué cosa es? Con todos los sobrevivientes en la tierra, Jesucristo va a juzgar a todas las naciones, Perú, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Honduras, China, todas las naciones, Rusia, todas las naciones van a ser juzgadas y va a apartar los cabritos de las ovejas. Los que estén con el Señor y se hayan guardado para Cristo y lo hayan recibido se van a salvar, y los que no los van a ser lanzados al infierno, van a morir. Y el juicio a Israel también viene ahí, que es el juicio al pueblo de Israel, igualito, va a juzgar, y los del pueblo de Israel que se hayan guardado para el Señor, los va a salvar, y a los que no, también los va a condenar. Entonces, y aquí vienen también, lo que, como ven ustedes ahí, en celeste, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Aquí van a resucitar para gobernar en el milenio con el Jesucristo y con nosotros, y la resurrección de los santos de la gran tribulación. Todos los de la gran tribulación que han sido masacrados por el anticristo por no haber aceptado su marca y por haber confesado a Cristo como Salvador, van a morir, pero aquí van a resucitar. ¿Para qué? Para comenzar la vida en el milenio, ¿no es cierto? Entonces ya llegamos al famoso milenio. El milenio, que es nada menos y nada más que la consumación de los pactos de Dios para con Israel, para con la humanidad. Ahí comienza Cristo a reinar en el planeta Tierra. El diablo es atado y lanzado al abismo. Ahí va a estar atado por 1000 años, y en esos 1000 años, ¿quiénes van a gobernar? Nosotros, los escogidos de Dios, que vamos a descender con Él desde el cielo, desde la boda del Cordero. Los cristianos van a resucitar, los santos del Antiguo Testamento, David, Salomón y todos los santos que se hayan arrepentido van a resucitar, los justos. Y con los resucitados de la gran tribulación, que no han sucumbido ante Satanás y obviamente han muerto a manos de él, pero aceptando a Cristo, van a resucitar. Entonces los santos del Antiguo Testamento, los cristianos que venimos de las bodas del Cordero con Jesús, y los santos resucitados de la gran tribulación, vamos a vivir en el planeta Tierra 1000 años. Con Cristo no va a estar el diablo, es atado. Entonces aquí viene una época linda, hermosa, preciosa, donde justamente el paraíso se va a instaurar en la tierra, lo que quiso hacer Dios desde Adán. Ahí vamos a comer rico, vamos a viajar, los cristianos nos va a dar Dios ahí países para gobernar, vamos a ser presidentes, alcaldes, ministros, van a existir naciones normal, va a haber vida, va a haber viajes, va a haber moles por si acaso, va a haber cosas lindas, preciosas, pero sin el diablo. Va a haber una prosperidad, va a haber equidad, no va a haber hambruna, vamos a poder jugar con el león, con los osos. Va a ser hermoso esos 1000 años, dice. Y estos 1000 años, acabados estos 1000 años, ¿qué pasa? Ojo que van a haber hombres y mujeres que van a nacer en estos 1000 años, ¿no es cierto? De los sobrevivientes de la tribulación, que sean aceptados. Pero recuerden que padres salvados no van a engendrar hijos salvados, y probablemente va a haber corrupción, tanto así que al final del milenio, vamos al mapa profético, Satanás es soltado por breve tiempo, dice la Biblia. Y vemos que al final Satanás es desatado, como ven abajo, Satanás es desatado, y aquí Satanás corrompe y forma un ejército nuevamente. Imagínense, qué terrible, ¿no? Va a haber otra vez ciudadanos de este reino milenial que van a ser corrompidos, y Satanás va a formar su reino, va a formarnos su reino, su ejército, que otra vez va a haber una guerra, y lo hemos puesto arriba, guerra de Gog y Magog. Hay otra mención de otra guerra de Gog y Magog, esto después se los explicaré en otra palabra profética, pero aquí es muy similar el acontecimiento que va a haber, que Satanás otra vez va a corromper a las personas que no quieran a Jesucristo. El corazón humano es así de perverso, pero este es el último depurador de Dios para justamente salvar a los verdaderos. De estos 1000 años, muchos se van a dejar corromper y van a hacer un ejército con el anticristo, con Satanás. El anticristo ya está en el lago de fuego, y aquí es cuando esta guerra de Gog y Magog también van a cercar a los del pueblo de Israel para destruirlos, pero aquí Dios dice que viene y los consuma con su vista, y va a quemar la tierra y todos sus enemigos. Entonces aquí es cuando Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre, derrotado por la eternidad, y Dios derrota a sus ejércitos, los quema, los aniquila totalmente, y viene
Entonces aquí la consumación del tiempo del milenio, Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre, es aniquilado, todos los malos son quemados. Vamos al panorama profético, entonces al calendario, al cronograma. Entonces aquí viene la guerra de Gog y Magog derrotados y Satanás es lanzado al lago de fuego, como verán ahí. Y seguidamente aquí ya viene el juicio final, ¿no? Viene la resurrección de los injustos, que es la última resurrección, ¿no? La resurrección para muerte, ¿no? O la famosa segunda resurrección. Y aquí, cuando la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, y todos los que resuciten aquí, que van a resucitar desde Adán hasta después del milenio, todos los malos van a resucitar aquí para ser lanzados al lago de fuego. Todos los que resuciten en esto no tienen opción ya para salvación. Aquí se acabó la oportunidad. Se acabó, y todos los que resuciten ahí van a estar de pie delante de Dios, dice, y van a ser juzgados por las cosas que han hecho y van a ser lanzados al lago de fuego junto con la muerte y el Hades, ¿no? Hay muchas dudas que surgen con respecto a la muerte y el Hades. La muerte y el Hades son lugares y a la vez son entes, son personalidades. Recuerden que el primer Hanat, el caballo, los caballos de los jinetes del Apocalipsis que vienen en la tribulación al inicio, ¿se acuerdan cuando les hablé que vino uno, qué cosa? Con una hoz, un caballo, y la muerte y el Hades lo seguía? ¿Se acuerdan que vimos eso? La muerte y el Hades, para que no se confundan, entonces, ¿qué cosas son? Son entes, tienen personalidad propia. Obviamente, son a la vez lugares y a la vez tienen personalidad propia. Por eso que dice, la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego. La muerte justamente existe y es aquella que tiene autoridad para traer muerte a la humanidad, obviamente, ¿no? Pero obviamente esto va a acabar. Veamos el panorama profético, y acá dice justamente lo que les hemos diagramado, que el juicio final van a resucitar entonces, ¿quiénes? Los injustos, ¿no? Y aquí van a ser lanzados al lago de fuego y azufre todos aquellos que no aceptaron al Señor, todos aquellos que hicieron lo malo para Dios, ¿no? Entonces, definitivamente, la muerte y el Hades son seres que van a ser condenados también, obviamente. El Hades es el infierno mismo, y el infierno mismo también va a ser lanzado al lago de fuego, y aquí se acaba todo y comienza la eternidad para nosotros, que estemos en Cristo, la eternidad gloriosa, una eternidad bendita, y para los que han muerto, son juzgados en el juicio final, va a haber una muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Aquí vienen los cielos nuevos y tierra nueva. Va a haber, la tierra que vivimos va a desaparecer, y va a haber una nueva creación de Dios en la cual vamos a vivir por la eternidad todos los que hayamos aceptado a Cristo como Rey y Salvador, y nos hayamos guardado y hayamos hecho su voluntad. Entonces, espero que esta prédica haya quedado muy clara para ustedes, amados. Hemos hablado, miren, desde el inicio de la fundación de la humanidad, desde Adán, y hemos llegado hasta el fin de los tiempos con el juicio final. Hemos hablado de historia de Israel, hemos hablado de dispensaciones de la gracia, dispensación de la ley, de la era de la iglesia, de la era de Israel. Hemos hablado de los pactos hechos de Dios al hombre. Hemos hablado sobre la historia de Israel, patriarcas, jueces, reyes, profetas. Hemos hablado sobre Daniel, las profecías, sobre los imperios, babilonio, medos persas, griegos, romanos. Hemos hablado sobre la iglesia, las 7 iglesias, la historia de la humanidad. Hemos hablado sobre la apostasía, hemos hablado sobre la tribulación, los sellos, las copas de ira, las trompetas. Hemos hablado sobre el tribunal de Cristo, sobre las bodas del Cordero. Hemos hablado sobre el anticristo, los 144.000 judíos predicando, los 2 testigos de parte de Dios. Hemos hablado sobre las resurrecciones
hemos hablado de la apostasía, hemos hablado de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, de la resurrección de los santos de la tribulación, hemos hablado sobre el milenio, sobre lo que hay acá en el milenio, sobre las recompensas, hemos hablado sobre Satanás atado y desatado, hemos hablado sobre las guerras de Armagedón, de las guerras de Gog y Magog, hemos hablado sobre el juicio final, la resurrección final de los injustos, hemos hablado sobre la vida eterna y la muerte eterna. Hemos hablado de todo. Así es que espero que esta enseñanza quede en sus corazones para no olvidárselas jamás y poderlas compartir y poder estudiar al respecto, seguir, no sé qué, sigan escudriñando. Vamos a seguir hablando de escatología porque estamos en esos tiempos finales. Y yo quiero orar por ustedes una vez más. Si Dios te ha hablado en que no estás preparado aún, estás siendo de repente un cristiano tibio, de repente tú no estás viendo y te has dado cuenta que no eres cristiano y no has aceptado a Cristo en el corazón, de repente tú estás viendo y eras un ateo o un agnóstico o eras un escéptico, pues tienes oportunidad, todos tenemos oportunidad hoy de arrepentirnos. Hoy tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios y pedirle perdón. Cierra tus ojos donde estás y pidámosle perdón al Señor por cualquier mínimo pecado, porque Dios no quiere que pequemos. Pídele, Señor, perdóname, porque te he fallado muchas veces como pueblo de Israel, tan testarudo soy, Señor, que a pesar de ver tus milagros, te he fallado y te sigo fallando. Dile, no quiero ser ese apóstata, ni ser parte de esa iglesia de la Odisea, Señor. Quiero ser parte de la iglesia de Filadelfia, que sea arrebatada contigo. No quiero quedarme, Señor, ni que mi familia se quede. Por eso ayúdame a predicar, ayúdame a ser un santo tuyo, para no pecar y ser parte del rapto tuyo y de las bodas de Cordero y de la vida eterna, Señor. Ayúdame, Señor, a guardarme fiel en estos tiempos de crisis, a no desconfiar ni dudar de ti, ni tener puesta nuestra esperanza en un dinero, en un hombre, una mujer, en un trabajo, en algo material. Perdóname, Señor, si no he estado ofrendando, diezmando, pactando contigo conforme tú te mereces, y he estado poniendo pretextos y dando otras prioridades y poniendo mi confianza en otras cosas antes que en ti, Jesús. Perdóname por pervertir el pacto tuyo que hice con compromisos para con la iglesia. Mas ahora me pongo al día en ti, Señor, y cumplo, como tú has cumplido conmigo, cumplo contigo, Señor, porque quiero ser un cristiano de palabra, quiero ser un cristiano íntegro, quiero ser un buen esposo, quiero ser una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, una buena madre. No quiero vivir renegando ni juzgando a mi iglesia, a mis pastores, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, resintiéndome a cada rato, ofendiéndome a cada rato, no hablándole al esposo, no hablándole a la esposa, resintiéndome con los hermanos. No quiero vivir esa vida tan hueca, tan miserable, tan sin sentido, tan aberrante a ti, Señor. Quiero ser un cristiano firme. Por eso ayúdame, Señor, porque no quiero fallar, quiero ser justo como tú, para ser, Padre Santo, un cristiano digno de ti, un hijo digno de ti, ser llevado, Señor, en el arrebatamiento que viene pronto. Ven, Señor Jesús, lleva a tu iglesia, Señor, y sácanos de esta inmundicia, este mundo tan corrupto, de tanta enfermedad, de tanta miseria, de tanto odio, de tanta maldad, de tanto asesinato, de tanta hambruna. Padre Santo, Señor, te anhelamos. Tu iglesia Bichurs te dice, ven, Señor Jesús. Tus hijos amados te dicen, ven, Señor, queremos vivir contigo eternamente, alejados del pecado, de Satanás, de sus tramas, del sufrimiento, del lloro. Gracias, papito lindo. Hoy, Padre Santo, concede ese deseo a todos los que nos están viendo y escuchando, de arrepentirse, Señor, genuinamente el día de hoy. Hoy es día de salvación, Padre. Gracias, papito lindo, porque me das esta oportunidad de resarcirme, porque quiero entrar a esa tierra prometida tuya. No quiero ser como la mayoría que se quedó, quiero ser un cristiano firme, quiero ser como Noé y su familia, que fueron salvados, y quiero ser como Caleb y Josué, que fueron salvados. Quiero ser parte de tu reino para siempre. Gracias, Jesús. En el nombre precioso, Padre amado, te lo pido a tu Hijo Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Gracias entonces,
por haberse conectado. Saludos especiales a nuestros pastores amados Jorge y Dina, los pastores principales de Abbey Church. Gracias a todos nuestros pastores amados de otras misiones, Lima, Piura, Tacna, Arequipa. Bendiciones, Puno, bendiciones, hermanos amados. Dios los bendiga, y ustedes que están fieles a las transmisiones, ahí sigan conectando a más gente. No se cansen de conectar a la gente de su trabajo, de sus empresas, de su barrio, su familia. Cristo viene pronto y estamos en la obligación de trasladar esta palabra de Dios a todos, porque es el mandato que Dios nos dejó en la última comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos para predicar, prediquemos el Evangelio de la gracia, ese Evangelio de la salvación que Dios nos da ahora, tan fácil de obtener, arrepintiéndonos y aceptando a Cristo, porque Él murió por nosotros. Así es que aceptemos esa gracia preciosa de Jesucristo y vivamos en este mundo, en los poco tiempo que nos queda, pues vivamos bien, ayudando a otros, salvando a otros y haciendo bien y atesorando tesoros arriba en los cielos, y haciendo de nuestra iglesia una iglesia victoriosa, una iglesia unida, una iglesia perfecta, una iglesia como Filadelfia. Gracias a todos ustedes, los amo, Dios lo bendiga grandemente. Un saludo muy especial a mis hermanos amados, a Mirelita, a Caticita, a Jonathan, a Cecita, y a mis padres, a mi familia que los amo mucho, a mis cuñados, a mis cuñadas, a Pastor Efri, Pastor Alejandra y a mis sobrinos bellos. Dios me lo bendiga grandemente. Sigamos firmes, hermanos amados, y prepárense esta semana, conéctense a todo lo que hay en la iglesia, inviten. Gracias por participar a todos ustedes, y vamos a seguir haciendo un ministerio poderoso, todas las misiones unidas, todos los ministerios unidos en Puno, Tacna, Arequipa, Lima, Piura, todos unidos, hermanos amados. Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones.